Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Y hoy vamos a ver un capítulo de Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. El sueño que vio el Rey León. Capítulo 1. El comienzo de un sueño. Parte 1. Cuando la vio en el jardín del castillo, Fourier Lugúnica se detuvo abruptamente. Sus grandes ojos escarlatas se abrieron de par en par con curiosidad mientras el viento tiraba de sus dorados mechones. Uno de sus pronunciados dientes caninos se asomó como un pequeño colmillo mientras el aliento salía de su boca. El niño, que ni siquiera tenía 10 años, se asomó desde la galería al aire libre para mirar el jardín. Fourier estaba en medio de la huida de uno de sus tutores y no tenía tiempo de quedarse boquiabierto. Ya podía oír la voz del hombre que estaba detrás de él en el pasillo. Sabía que si lo atrapaban, sería arrastrado de vuelta a su peligrosa y aburrida lección, y aún así, Fourier no podía apartar los ojos de la escena que tenía ante él. Los jardines del Castillo Real de Lugúnica eran obra de jardineros de la corona, que ejercieron todas las habilidades y conocimientos que poseían. El resultado fue un tapiz fantásticamente rico, rebosante de flores, y de flores diferentes cada estación. Las hojas de los árboles crujieron con la fresca brisa, y una lluvia de pétalos cayó por el aire, hablando de la fugacidad del mundo. Fue en ese encantador jardín donde Fourier encontró un brote resplandeciente, una niña. Su frondoso cabello verde estaba atado hacia atrás mientras adoptaba una postura refinada y hermosa. Llevaba un vestido del color de la hierba fresca, obviamente de fina confección. La niña, tranquila y segura de sí misma, la llevaba perfectamente. Fourier vio poco más que su perfil desde donde estaba, aunque el blanco pálido de su cuello y mejillas, junto con el ámbar de sus ojos en forma de almendra, insinuaban su rebosante belleza. Y sin embargo, si eso hubiera sido todo, no le habría causado una impresión tan grande a Fourier. No habría sido más que una aventura momentánea, un vistazo a una preciosa señorita en el castillo. Pero no terminó ahí. La niña estaba de pie en el jardín, posando sus ojos sobre el conjunto de coloridas flores. Si simplemente le hubiese gustado la vitalidad de las flores, habría demostrado que su disposición era como la de cualquier otra. Pero en lugar de mirar las flores en el centro del jardín, estaba inspeccionando un solo brote en un rincón lejano. La miró fijamente, como si creyera que podría abrirse en ese momento. Su Alteza Fourier. Así que por fin me escucha. Su tutor, respirando con dificultad, finalmente llegó al lugar donde Fourier estaba parado en el pasillo. Miró al chico con un alivio escrito en su rostro, pero pronto fue reemplazado por una expresión de perplejidad, cuando se dio cuenta de cómo Fourier estaba mirando al jardín. ¿Su Alteza? ¿Qué le ha llamado la atención? Nada. Nada. Nada de nada. Seguramente no es algo de lo que tengas que preocuparte. Fourier corrió hacia el instructor mientras el hombre trataba de discernir qué era lo que había intrigado tanto al chico. La mano que Fourier levantó con la esperanza de ocultar la escena chocó con la cara del tutor, y el hombre volvió a tropezar con un grito de «mi ojo», pero Fourier no tuvo tiempo de preocuparse por eso. Estaba más preocupado de que la chica de las flores pudiera haber oído la conmoción. Ansioso, miró hacia el jardín. Sucedió exactamente en el mismo momento en que la chica, que había oído que algo pasaba, se giró en su dirección. Fourier se apresuró a bajar la mirada. Esto no es bueno. Me siento muy raro. Quizás estoy enfermo o algo así. Mis mejillas están calientes, y es difícil respirar.
Notando un dolor en su pecho y cómo le costaba respirar, Fourier concluyó que este era un lugar malo para él. Agarró a su retorcido profesor por la pierna y empezó a huir por el pasillo con mucha prisa. Su Alteza. ¡Och! Eso duele. Solo sonríe y aguanta. No es como si fuera lo suficientemente fuerte para levantarte. Pero no puedo dejarte en un lugar tan peligroso. Después de todo, soy parte del orgullo de la familia real, orgullo del pueblo. Me conmueve su preocupación por mí, mi príncipe, pero, yo. Tal vez podrías dejar de correr y, ¡ouch! El tutor gritó, su cabeza chocaba con cada pared y columna que pasaban, pero Fourier lo ignoró. Él todavía podía ver a esa chica cada vez que cerraba los ojos. Ella era claramente la causa de la palpitación de su corazón, pero por alguna razón él no podía forzar la imagen de ella fuera de su cabeza, no importaba cuánto tiempo pasaba. Era un misterio para Fourier porque se sentía tan reacio a marcharse mientras se precipitaba lejos del jardín. Fourier Lugúnica pertenecía a la familia real del Reino del Dragón de Lugúnica, una dinastía con más de 1000 años de historia. Era el hijo del actual rey, Randual Lugúnica. Por consiguiente, era un príncipe con derecho de sucesión y digno de los más altos honores. Sí, pero yo soy el cuarto príncipe. Todos mis hermanos me preceden. No veo que la corona me llegue pronto. ¿No hace que todo este esfuerzo, día tras día, parezca un poco inútil? Hou, hou, hou. Veo que ha aprendido el arte de la insolencia, Su Alteza. Fourier había terminado sus clases, y buscaba un respiro en sus habitaciones personales en donde conversaba con un visitante. Fourier arrugó su cara ante la palabra insolencia. El que se reía era un hombre excepcionalmente viejo, con el pelo largo y barba, ambos blancos desde la edad. Miclotov MacMahon, un representante del Consejo de Ancianos que era considerado el cerebro del reino. Miclotov era el que ejercía todo el poder real en el gobierno. Verdaderamente merecedor de ser llamado un hombre sabio. Fourier conocía bien los rumores de que incluso si el rey desaparecía, el reino seguiría funcionando sin problemas mientras Miclotov estuviera cerca. Fourier no estaba absorto de los rumores que menospreciaban a su padre, el rey, pero Miclotov era un súbdito leal que servía al reino sin ambición. Y es cierto que el anciano hizo todo lo posible por servir a una familia real que dejó mucho que desear en él, camino de su gobierno, por lo que Fourier tuvo dificultades para condenar tales palabras. Si mi padre y mis hermanos no están a la altura, ¿por qué tú no te conviertes en rey? Fourier dijo. Las cosas serían mucho más simples de esa manera. ¿No lo crees? Le das a este viejo un gran susto, replicó Miclotov. Esas no son palabras que uno de la posición de Su Alteza deba hablar tan a la ligera. Y, en cualquier caso, sería una violación de nuestro pacto con el dragón. Nuestro pacto con el dragón, cierto. Miclotov asintió sombríamente. Fourier puso su cabeza sobre su escritorio y comenzó a pensar. El pacto del que hablaban era la razón por la que ocasionalmente se hablaba del reino de Lugúnica, como el reino del dragón. Un juramento realizado con el dragón divino Volcánica, cuya protección había asegurado la prosperidad del reino durante cientos de años. El dragón maneja todo, dijo Fourier. Las cosechas y la seguridad del reino. Y el único que puede recibir sus bendiciones es un descendiente de sangre del primer rey Lugúnica, que forjó un vínculo de amistad con él. Todo parece demasiado bueno para ser verdad. Y todavía tenemos la bendición del dragón. Esto hace que Su Majestad el Rey, por no hablar de Su Alteza, sean personas de suma importancia para este reino. Eso he oído suficientes veces, como para hacerme doler la cabeza. Y yo lo he dicho suficientes veces como para que me duela la lengua. Fourier frunció los labios, pero Miclotov acarició su barba con indiferencia. Esa historia es la razón por la que deseo sinceramente que tenga una mayor apreciación a su posición, Su Alteza. Entonces supongo que no. Espera.
Si es solo nuestra sangre lo que nos hace tan importantes a mí y a mi padre, ¿no significa que todo este estudio no es realmente necesario? ¿Qué hay de eso? Oh, la insolencia asoma su cabeza de nuevo. Piensa en ello desde el punto de vista de tus súbditos. Puede que se vean obligados a respetar a quien quiera que ocupe el cargo, pero ¿cree usted que preferirían servir bajo un ignorante o un bruto, cuando podrían tener un hombre de inteligencia? Y el intelecto no florece sin el cultivo apropiado. Tampoco la sangre del Rey León. ¿El Rey León? ¿Ese polvoriento viejo nombre otra vez? Una pasión inusual había entrado en la voz de Miklotov, pero Fourier lo miró con una sonrisa irónica. Rey León fue un término para el primer monarca que hizo un pacto con el dragón, en otras palabras, la primera persona en establecer lo que ahora era el reino de Lugúnica. Él había sido llamado el último Rey León. Entiendo lo mucho que esperas de los descendientes del Rey León, dijo Fourier. Pero es mucho pedir a los que hemos nacido tan lejos en la línea de sucesión. Los sabios son casi incomparables, ya sea que busques por todo el mundo o mires atrás a través de la historia. No espero que ninguno nazca pronto. Eso puede decir, Su Alteza, pero la sangre no ha disminuido. Es un hecho que una vez cada varias generaciones, un verdadero maestro aparece en la línea real. Hace 2 generaciones. Miklotov había estado hablando con fluidez, pero de repente se detuvo. Su rostro arrugado se oscureció, agitó la cabeza y murmuró. No. Después de un momento, continuó. Mis disculpas. Un desliz. La memoria se vuelve poco fiable en la vejez. Perder la memoria es lo peor que le puede pasar a este reino. Deja de preocuparte por un delincuente como yo y cuídate. No creo que Su Alteza sea un delincuente. Miklotov se resistió un poco mientras Fourier intentaba sacarlo de la habitación. Pero sus viejos huesos no eran rivales para un chico en la flor de la juventud. Ahora, entonces. Habiendo echado al hablador anciano, Fourier estaba solo. Empezó a quitarse la ropa. Se cambió a lo que quisiera y se envolvió la cabeza en un pañuelo que disfrazaba su llamativo pelo dorado. Entonces, preparado para cualquier eventualidad, se escabulló de la habitación. No había nadie en el pasillo. Fourier se dispuso a correr por el tranquilo castillo a toda prisa. Esperaba permanecer inadvertido, no serviría de nada si alguien lo viera. Se dirigía al mismo lugar al que había ido todos los días recientemente. Una galería, donde todos los días miraba por encima de los jardines, esperando ver a esa chica. Parte 2. Fourier llegó a la galería tranquilamente, asegurándose de que no hubiera nadie alrededor antes de subir a la barandilla, y comenzó a buscar ávidamente a través del jardín a la chica que buscaba. Hoy tampoco, ¿G? Hago un gran esfuerzo para venir aquí, y todo para nada. Hacerle algo así a un príncipe, esa chica no tiene miedo. Cielos. Incapaz de encontrar lo que tanto anhelaba, Fourier se lamentó. Habían pasado 10 días desde la primera vez que la vio allí. Ese día, había huido porque los golpeteos en su pecho le parecían peligrosos, pero ahora esperaba volver a verla exactamente porque quería experimentar esa sensación una vez más. El dolor en su corazón en realidad nunca había desaparecido. De hecho, se renovaba cada vez que recordaba su rostro. Estaba convencido de que la única manera de encontrar alivio era conociéndola. Fourier nunca había dudado de la intuición que guiaba sus acciones. En ocasiones sentía que una respuesta surgía, sin ninguna razón en particular, de entre innumerables opciones. Lo que conseguía de esta manera siempre lo llevaba por el camino correcto. Había sido lo mismo en la clase de aritmética e historia, o cuando se decidía una jugada en chantranje, un juego de mesa jugado con peones. Como ejemplo extremo, varios años antes, incluso había previsto que una rueda se caería del carruaje dragón en el que viajaba su padre, el rey. Pero todo esto fue descartado como mera casualidad, simples aciertos que no se podían repetir.
se lo dijo a su maestro, pero el hombre refunfuñó algo sobre disparates. Fourier no era un niño tan ignorante como para presionar el tema de una intuición que lo hacía diferente de la gente normal. No importa. La chica es lo que importa ahora. Si supiera su nombre, al menos, esto sería mucho más fácil. Su única pista en este momento era que debía ser hija de una familia lo suficientemente prestigiosa como para que se le concediera la entrada al castillo. Si les hubiera dicho cuándo y dónde la había visto, los guardias y las sirvientas podrían haberle ayudado. Pero odio necesitar cosas de la gente. No sé por qué, pero siento que sería bastante inconveniente si alguien supiera que la estoy buscando. Las palpitaciones, la sensación inusual de que lo que estaba haciendo no era del todo aceptable, todo esto desconcertaba a Fourier. Ni siquiera sabía lo que haría si la encontraba. Supongo que puedo pensar qué debo hacer después de que nos encontremos. Creo recordar a una persona importante diciendo que pensar con demasiado cuidado es solo otra forma de cobardía. Mientras estaba allí de pie murmurando para sí mismo, de repente algo nubló los bordes de su visión. Fourier se asomó por encima de la barandilla, intentando con sus ojos seguir la silueta de quien pasaba justo por debajo del pasillo abierto. Vio el indicio de una manga con el tono de la hierba fresca. Era el color correcto, el que recordaba del vestido de esa chica. Ups. En el momento en que la imagen de la chica flotó en su mente, Fourier sintió como su pie se resbalaba de la barandilla. Se había inclinado demasiado hacia adelante, había perdido el equilibrio, y se encontró saliendo de la galería. El jardín estaba pavimentado con losas. Si se golpeara la cabeza con uno, no sería bonito. Iba a pagar por esta pequeña indulgencia con su vida. Luá. Pero resultó que nada de eso sucedió. Sintió como su cuerpo se hundía en algo suave, interrumpiendo su caída. BFF. Fa. ¿Qué es esto? Esto es tierra. Extrayéndose de la suave pila de tierra, Fourier escupió hojas y barro de su boca. Aparentemente había logrado aterrizar en un lecho de flores en lugar de en las losas. Milagrosamente, no sufrió ningún daño. Mirando hacia arriba, podía ver el pasillo del que había caído. Quizás era la pura casualidad, otra vez, lo que le había impedido hacerse daño a pesar de una caída de casi 2 pisos. ¡Guau! Esa es mi suerte. Solo demuestra que un poco de buena fortuna puede sacarte de la situación más difícil. Dijo Fourier con un toque de asombro, mirando sus palmas embarradas. Ignoró el hecho de que si realmente hubiera sido bendecido con buena fortuna, no habría caído en primer lugar. Saltó fuera del lecho de flores y miró a su alrededor, pensando que tendría que encontrar una sirvienta que le preparara un baño. Y allí estaba la chica, mirándolo con los ojos muy abiertos. Tenía el mismo y hermoso cabello verde, aún atado, los irises ámbar claro que recordaba, y llevaba puesto ese vestido de color hierba. Era exactamente la misma chica que había sido grabada en la memoria de Fourier. Oh. Apenas detectó esto, Fourier sintió que le ardían las mejillas y se dio cuenta de que había perdido la capacidad de hablar. Su confianza en que sabría qué decir cuando llegara el momento le había dejado en este lamentable estado. Mientras Fourier estaba allí de pie, sin poder siquiera pensar, la niña, con los ojos aún redondeados por la sorpresa, levantó lentamente la vista. Ella miró hacia atrás y hacia adelante entre él y la barandilla, una vez, 2 veces. Entonces se dio cuenta de que ella pensó que se había hecho daño. Au, no te preocupes por mí. ¿Ves? No estoy herido en lo más mínimo. Veo que te he molestado, pero no te preocupes. Mi cuerpo es tan duro que es prácticamente un arma. Fourier aún estaba confundido, pero levantó ambos brazos en un esfuerzo por probar que estaba ileso. La chica no reaccionó, pero debe haber entendido que él estaba bien. Fourier tenía muchas ganas de continuar la conversación, pero también era muy consciente de que ella lo había visto en un momento muy poco principesco, y sus pies tenían un fuerte deseo de llevarlo lejos de ese lugar.
quizás tendría que contentarse con haberla visto por segunda vez. Bueno, estoy bastante ocupado con muchas cosas, así que discúlpame. Te deseo un buen día. G. Agitó su mano y estaba a punto de salir del lecho de flores, cuando se encontró con que su camino estaba bloqueado. La chica estaba parada frente a él y lo miraba con una mirada penetrante. Ella habló con severidad. ¿Crees que puedes escabullirte de esto con excusas tan endebles, intruso? Fourier notó lo clara y fuerte que era su voz, acorde con su apariencia. Pero el asombro pronto reemplazó ese sentimiento, gracias a la daga brillando en la mano de la niña. ¡Wow! Una mujer como tú no debería andar por ahí con algo así. A mi padre tampoco le gusta, pero como puedes ver, es bueno tenerlo cerca a veces. No intentes nada raro. Y no me subestimes solo porque soy una chica. Solo espera hasta que averigües lo que le hacen a la gente que intenta entrar en el castillo. G. ¿Qué? La voz de la niña se había vuelto aguda como una navaja, y no daba indicios de reaccionar a los esfuerzos de Fourier por tranquilizarla. No tenía duda en sus ojos. Ella realmente creía que era un intruso. Ella no podía ser mayor que él, pero tenía mucho valor. No, había algo más. Su agarre sobre la empuñadura de la daga era tan fuerte que Fourier podía ver las puntas de sus dedos volverse blancas. No tenía experiencia en apuntar con un cuchillo a una persona. Esto era simplemente lo que ella sentía que tenía que hacer, mientras trataba de no temblar. Fourier ciertamente no esperaba ser hablado de esta manera. Nunca había pensado que cuando volviera a ver a la chica, podría ser así, o que esa sería la actitud que ella tomaría hacia él. Pero había una cosa en la que no se había equivocado. Eres realmente una buena jovencita, ¿verdad? Era que él se preocupaba más por la chica que tenía delante, de lo que se había imaginado. La expresión de la chica vaciló, desviada por el murmullo de Fourier. No puedes engañarme. Mis ojos pueden ver a través de mentiras y artimañas. Una respuesta molesta, cuando he revelado mis verdaderos sentimientos. ¿Qué es lo que tanto te disgusta de mí? Me gustaría saberlo. ¿Crees que confiaría en alguien que esconde su cara, solo porque me lo pide? ¿HMM? Oh. Oh, ya veo, ya veo. Ese fue mi error. Fourier finalmente se dio cuenta de que la razón de la sospecha de la chica era culpa suya. Se tocó la cabeza y encontró el pañuelo que había usado como disfraz. Se lo quitó apresuradamente, y su pelo dorado cayó alrededor de su cara. En ese momento, los ojos de la niña se abrieron aún más. Veo que te confundí, dijo Fourier. Como puedes ver, no soy un intruso. Soy el cuarto príncipe de esta nación, Fourier Lugúnica. Puedes contemplar mi rostro. Fourier se limpió algo de sudor de su frente mientras se anunciaba, intentando tranquilizar a la conmocionada joven. Seguramente su sospecha se desvanecería, y esa sonrisa suya florecería como una flor. Mis más sinceras disculpas, Su Alteza. Incluso apuntar mi propia daga a mí misma no espiaría esto. Pero por supuesto, nunca nada fue tan fácil. Parte 3. La chica de la daga se arrodilló en su sitio cuando se dio cuenta de quién era Fourier. Este sería un evento impactante para ella. Había capturado a alguien que creía que era un intruso en el castillo, y resultó ser un príncipe. Y hasta había mostrado su cuchilla, sería demasiado para su pobre corazón. ¿Cómo podría pedirte que cargaras con la culpa? Me disfracé con el pañuelo, lo suficientemente bien como para hacerte sospechar que era un personaje dudoso. ¿Soy un bruto que responsabilizaría a uno de mis súbditos por un malentendido que fue culpa mía? Pero haber tomado ese tono con Su Alteza. No merece perdón. Por favor, juzgue. Eres extrañamente terca, ¿no? Tu sentido del deber es tan exigente. Muy bien, entonces, haz lo que te digo. Sientes culpa hacia mí y harías lo que sea para ver mi humor calmado. ¿Verdad?
Fourier estaba desesperado por detener a la niña, que parecía dispuesta en ese mismo momento a clavar su daga en su propio estómago. Ella respondió, sí, mi príncipe, y le entregó su cuchillo. Por favor, Su Alteza, haga conmigo lo que crea conveniente. Aceptaré cualquier castigo. Como me parezca. ¿Cualquier castigo? ¿Por qué mi corazón late tan fuerte? Fourier sintió su corazón acelerando en su pecho al ver a la severa chica que tenía delante. Pero agitó su cabeza para aclarar su mente y respiró hondo para calmar su corazón. Entonces pronunciaré tu castigo. Tú. Sí. Te ordeno que me ayudes a pasar el tiempo por un rato. Conversa conmigo para mi placer, hasta que me haya calmado un poco. Yo. Su Alteza, ¿cómo es eso un castigo? Deja de objetar. No toleraré protestas. ¿No dijiste que cumplirías mis deseos? Bueno, mis deseos son claros. No puedes negarte, así que este asunto ha terminado. Sí. Con los brazos cruzados sobre su pecho, Fourier puso fin abruptamente a la conversación. La chica lo miró fijamente por un momento y entonces tocó la comisura de su boca con la mano. Jeje. Se le escapó una risita, aunque intentó contenerla. Era la primera vez que Fourier había visto su sonrisa de una manera que se esperaba de uno de su edad. Un levantamiento de labios femenino y encantador rompió su expresión rígida y sombría. Estuve preocupado por un momento, pero todo por nada, parece. Mientras se descruzaba los brazos, Fourier vio por casualidad la daga que aún tenía en la mano. Fue entonces cuando lo notó. La daga era una obra de trabajo excepcional, sí, pero la empuñadura y la funda tenían una marca distintiva. Parecía un león con las mandíbulas abiertas, y era muy familiar para Fourier. Esta insignia, un escudo en forma de león mostrando sus colmillos. Debe ser miembro de la casa Karsten. Espera. Debe ser la hija de Mecart. Lo eres, ¿verdad? Dijo, señalando la daga después de que de repente se dio cuenta de quién era la chica. La chica suspiró resignada y asintió sombríamente. Sí. Es como Su Alteza deduce. Soy la hija de Mecart Karsten, cabeza de la casa de Karsten. Mi nombre es Crush Karsten. Fue muy grosero de mi parte no presentarme primero. Fue mi elección dar mi nombre. Y mi elección de esconder mi cara. No hay necesidad de empezar de nuevo. Pero imagina mi sorpresa, la hija del famoso Mecart Karsten. Se llama Crush. Fourier retuvo el sonido de su nombre en sus oídos y lo grabó en su memoria. Su padre, Mecart, era un noble de alto rango de una familia ducal. Aunque él daba una impresión algo tímida, era un servidor de confianza de la familia real. Era simplemente difícil imaginar a esta chica como su hija. Crush. Un buen nombre. Se ajusta a tu galante y noble porte. Su Alteza es muy amable. Pero se lo agradezco. ¿Tomas mis palabras como un halago? Ah, sí. Debo devolverte esto. Sin saber que estaba mirando enamorado a la humilde Crush, Fourier tosió. Sus mejillas se sentían calientes. Le dio la daga en un intento de concentrarse en otra cosa. La cogió reverentemente, sujetándola suavemente contra su pecho. A ti te parece un tesoro, dijo Fourier. Es un regalo de mi padre, para celebrar mi cumpleaños, aunque me advirtió que lo usara con cuidado. Su voz era vacilante, quizás aún estaba nerviosa por su episodio de identidad equivocada. Fourier intentó deliberadamente cambiar de tema para que no volvieran a encontrar el camino de vuelta a eso. ¿Una daga para el cumpleaños de su hija? Incluso para Mecart, eso se oye un poco raro. Yo lo pedí. Mi padre me preguntó qué quería, y yo le dije que quería la daga con el escudo transmitida por los jefes de nuestra casa. Apenas se oye bien. Sí, una daga es un buen regalo. Es conveniente tenerlo a mano, dagas.
No tiene que molestarse en aceptar mis sentimientos, Su Alteza. Entiendo que mis gustos no son como los de otras jovencitas. Sonrió efímeramente a los furiosos intentos de Fourier de cambiar su opinión en medio de la conversación. La mayoría de las niñas de la edad de Crush podrían haber solicitado joyas para adornarse. De hecho, se trataba de un niño inusual al que, si se le daba la oportunidad, escogía la daga heredada de la familia como regalo. Pero, viendo la forma tierna en la que Crush sostenía tal cosa, Fourier sintió que sería superficial pensar de esa manera. ¿Qué tiene de malo? Podría ser una cosa si una chica se fijase en la propia hoja, intentando desesperadamente conseguirla. Pero eso no es lo que estaba en tu mente, ¿verdad? Te gustaba el escudo de león, ¿verdad? ¿Y cómo puedo tener mala voluntad hacia una chica así? Después de todo, yo mismo soy descendiente del Rey León. ¿Pasa algo malo?, preguntó Fourier. Había estado tan seguro de sí mismo mientras hablaba, pero Crush simplemente lo miró fijamente. Al principio, esta chica parecía tan estoica, y ahora había visto tantas de sus variadas expresiones, aunque deseaba que más de ellas fueran sonrisas. No, dijo Crush. Es simplemente. Esta es la primera vez que alguien se ha dado cuenta, y eso me sorprendió. Ah, ya veo. Pero, ¿qué no es verdad? Sí, lo es. Crush parecía querer entender por qué Fourier había hecho esta conjetura con tanta confianza. Así que infló su pecho con orgullo y dijo: «Sabes, no había ninguna razón en particular por la que yo pensara eso. No hay pruebas. Solo mi propia certeza. Puedo ver que Su Alteza habla en serio. Me sorprende más a cada momento. En general, siempre hablo en serio. Sin embargo, mis excentricidades son de un tipo que la gente común no detecta a menudo. Jeje. ¿Me tienes miedo ahora? No, mi señor. Solo lo admiraba». Crush tiró de su barbilla, levantando la daga para que Fourier pudiera verla. Las delicadas puntas de sus dedos recorrieron el sello, y sus ojos ámbar brillaron. ¿Es consciente Su Alteza de la razón por la que el escudo de mi casa, la casa Karsten, es un león? Sí, sí, por supuesto que sí. Pero, solo por el bien de la etiqueta, deseo oírlo de tus propios labios. Debo ver si compartimos el mismo entendimiento. Por supuesto. Como Su Alteza sabe, el escudo del león era originalmente la insignia de la familia real de Lugúnica. Eso había sido 4 siglos antes de que se hiciera el pacto con el dragón y la nación llegara a ser conocida como el Reino del Dragón. En aquellos días, el reino de Lugúnica había llevado el escudo de león, y su gobernante había sido llamado el Rey León. Sabios y fuertes, estos señores guiaron a todo el pueblo. El título se perdió cuando el último Rey León hizo su pacto con el dragón, y los dragones se volvieron más venerados que los leones en Lugúnica. Por la buena gracia del dragón, el reino se hizo rico y próspero, concluyó Crush. Y con el Rey León ya no necesitado, el escudo del león dio paso a la que tenemos hoy, que lleva al dragón. Así es. Ahora lo recuerdo. El escudo del león no se perdió, sino que fue regalada por el gobernante a un sujeto especialmente valorado. Y el león, mostrando sus colmillos, se convirtió en el símbolo de mi familia, la casa de Karsten. Las interminables charlas de Meiklotov, y esas clases de las que Fourier siempre estaba huyendo finalmente habían sido útiles. Pero rara vez había oído el antiguo título de Rey León más de lo que lo ha hecho hoy. El Rey León, dijo en voz baja. Ciertamente, dijo ella. El Rey León. Era un título que había sido casi olvidado por muchos. Fourier intentó pronunciarlo sin reservas, pero se encontró incapaz. La sonrisa que se dibujó en los labios de Crush lo había entorpecido, ya que ella estaba de acuerdo con él. No era la sonrisa de alguien que recordaba débilmente un nombre viejo y marchito del pasado. Más bien, era una admiración,
en realidad una afición, por el rey olvidado. Teyoch. Su Alteza. ¿Qué estás haciendo? Fourier había estado a punto de sonreír tontamente, y para evitarlo, se había dado una fuerte bofetada en la mejilla, sorprendiendo a Crush. ¿Se encuentra bien, Su Alteza? ¿Ha pasado algo? Nada en absoluto. Un asunto trivial. Un bicho cayó en mi mejilla. Es mi carga ser amado incluso por criaturas tan pequeñas como esa. La mejilla de Fourier estaba roja y sus ojos llorosos, pero Crush lo miró aparentemente engañada y dijo: «Ya veo». Convencido de que el dolor había valido la pena, Fourier alabó en privado su propio juicio. Luego intentó volver la conversación al tema del Rey León. «Crush, veo que tienes un aprecio excepcional por el Rey León. ¿Puedo saber por qué?» «Por ninguna razón en especial». ¿Y esto es algo que deberíamos discutir en el Castillo Real? ¿Qué? Se convertiría en un problema si alguien escuchara por casualidad. Entonces que sea nuestro secreto, tuyo y mío. Yo, por mi parte, no se lo diré a nadie. Nunca traiciono una promesa. Sonaba tan seguro de sí mismo. Tras un momento de silencio, Crush volvió a sonreír. Ella estaba hablando con uno de los miembros principales de la Casa Real. No existía tal cosa como un secreto. Para ella, Fourier parecía haber olvidado que era de sangre real. Ella lo miró, un poco aturdida. A veces tengo un pensamiento. Aunque, conociendo el significado del escudo de mi casa, y conociendo el pacto con el dragón que protege nuestro reino, creo que podría ser demasiado para este pequeño cuerpo mío. ¿Qué pensamiento es ese? En los tiempos del Rey León, no teníamos la estabilidad de la que disfrutamos ahora. Pero tampoco tuvieron este estancamiento. La bendición del dragón hace nuestras vidas fáciles, quizás demasiado fáciles. Fourier se encontró tragando pesadamente sus palabras. Viéndole callar, los labios de Crush volvieron a sonreír. Sin embargo, no era la sonrisa afectuosa de antes, sino una expresión distante que de alguna manera parecía adulta. ¿Su Alteza me castigará ahora por faltarle el respeto al reino? Sinceramente, estoy empezando a pensar que es mejor que esto quede entre nosotros. Tienes razón en que esta charla no debe ser compartida con cualquiera. Y sin embargo, Fourier no pudo ver lo que Crush vio. Llámalo una diferencia en el intelecto o en la forma de vida. El joven príncipe acababa de empezar a familiarizarse con su naturaleza, y era incapaz de ofrecer una respuesta a lo que ella pensaba. Cuando vio a Fourier angustiado por lo que había dicho, Crush medio cerró los ojos, la fuerza escapó de sus hombros. Olvide lo que he dicho, mi señor. Piensa en ello como los insensatos murmullos de una chica que no conoce su lugar. No tengo hermanos, pero sigue siendo que soy una mujer. Soy incapaz de elegir una vida acorde con el escudo de mi casa, el camino de un león. Ella pronunció las palabras, incapaz de elegir en un tono de profunda resignación. Había algo que deseaba desesperadamente hacer y que no podía hacer. Seguramente eso fue lo que distinguió claramente a la joven Crush de las demás niñas. Por eso había captado la atención de Fourier tan completamente. Él sintió una oleada de calor en su furioso corazón. Abrió la boca, mostrando un diente en forma de colmillo. Insensatez. Que otros lo llamen así. Pero nunca debes admitirlo tú mismo. ¿Su Alteza? Fourier conocía muy bien el dolor de los malentendidos y los rechazos con palabras como insensateces o tonterías. Eso había hecho que se rindiera en el pasado, pero aunque tuviera que admitirlo, era difícil permitirlo. Ver a la mujer que le había llamado la atención renunciar a lo que había despertado su interés por ella. No sé qué deseos albergas o qué desean hacer. Sin embargo, estoy seguro de que la niña que se encuentra hoy ante mí es el resultado de sus esfuerzos por lograr ese objetivo. Parece que ahora consideras ese tiempo como una pérdida de tiempo, pero
Había quedado totalmente cautivado por la vista de su rostro, el sonido de su voz y el tiempo que habían pasado juntos. Y todas estas cosas por las que había caído seguramente se debían a su constante esfuerzo por hacer realidad su deseo, el deseo que ahora estaba a punto de abandonar. Y así su fuerza vino del fuego de su propia pasión profundamente arraigada. Dejar ir ese deseo sería un grave error. Esto, Fourier lo sabía con cada fibra de su ser. Estoy convencido de que eres más inteligente que yo. Pero la inteligencia tiene poco que ver conmigo. Estás equivocada. Sé que lo estás. ¿Su Alteza? ¿Quieres decir que lo que busco también está mal? No lo sé. No sé qué es lo que está mal. Pero algo sí lo es. Crush parecía sorprendida por la contundente declaración de Fourier. Sus ideas habían sido ampliamente criticadas en el pasado. Se le había dicho repetidamente que estaba equivocada, de que era diferente de los que la rodeaban, hasta que finalmente había empezado a dudar de su propio pensamiento. En el fondo, el arrebato de Fourier no fue el mismo que el de los otros rechazos. No me des esa sonrisa resignada. Tal vez tus palabras sean tonterías, pero te pertenecen. Yo no me reiré, y el que ríe no tiene la visión de ver hacia dónde te diriges. Nunca se sabe qué puede salir de ello, qué flor podría florecer. Aún eres solo un brote. ¿Y quién puede decir qué maravillosa flor podría emerger antes de que haya entrado a su plenitud? Fourier estaba bastante orgulloso de haber inventado esta metáfora. Se volvió hacia el lecho de flores y señaló el brote inmaduro de la esquina. No sé qué estabas viendo, pero cuando miraste ese brote, conocí tu corazón. Porque, estoy seguro, es igual que el mío. Así que no te culpes por ser diferente a los demás. No significa nada, y no es importante. Podemos tener nuestras diferencias, pero si vemos la misma belleza en las mismas cosas, entonces todo irá bien para nosotros. Fourier lanzó su puño al aire, exclamando: ¿Qué te parece? En un espectáculo de emoción. Crush tenía los ojos muy abiertos, abrumada por su fervor. Silenciosamente, como si fuera atraída, también miró el lecho de flores. Entonces ella dijo: Vine aquí hoy para ver si ya había florecido. Me lo imaginaba. Lo estabas observando con tanto interés. Crush estaba confundida. ¿No es esta la primera vez que Su Alteza me ve aquí? Oh. No, es la primera vez. Solo estaba, hablando por intuición. Sí, eso es. Crush no presionó a Fourier sobre estos extraños comentarios, solo sonrió. Silenciosamente, dijo: Si cree que vemos la misma belleza en las mismas cosas. Su rostro se relajó. Entonces, mi señor, cuando este brote florezca, ¿puedo verlo con usted? Para descubrir si alguien tan inusual como yo comparte su sensibilidad. Oh. Claro que puedes. Por supuesto que sí. Lo disfrutaría. Contestó Fourier muy emocionado, poniéndose rojo del cuello para arriba por la sonriente invitación de Crush. Solo las flores, y un solo brote, balanceándose por el viento, eran testigos de este extraño pero divertido intercambio. Parte 4. Así que la fuente de la enfermedad del corazón del joven maestro Fourier es Crush Karsten, ¿es eso? En una habitación del castillo de Lugúnica llena de estanterías, Miklotov recibía un informe. Frente al viejo sabio estaba el tutor encargado de la educación de Fourier. El príncipe siempre había sido caprichoso, pero últimamente había sido aún menos capaz de concentrarse de lo habitual. Cuando el instructor le dijo cuál era el problema, Miklotov asintió con la cabeza y se acarició su larga barba. Ya veo. La hija del honorable Lord Maynard. He oído que es una chica bastante rara. Tal vez eso es precisamente lo que atrajo a Su Alteza Fourier hacia ella. Me temo que no lo sé, señor.
Pero parece ser un hecho que la joven Lady y Su Alteza están en términos familiares. El otro día, oí que fueron al jardín a mirar una flor juntos. ¡Qué dulce! Pero sí, esto le hace descuidar sus estudios. En esa nota, señor. El tutor interrumpió a Meiklotov. El sabio levantó una ceja. Más bien al contrario, Su Alteza se ha centrado más en sus estudios que antes. Tal vez su relación con la joven lo movió a presentarse como el mejor. Sí, qué dulce, en verdad. Meiklotov terminó la frase a regañadientes del tutor. El estado de ánimo era un poco incómodo, pero inmediatamente después, la mirada de Meiklotov se agudizó y se enderezó. Observado por la mirada del viejo, el tutor sintió que se le secaba la garganta. Meiklotov preguntó: ¿Y el joven señor? ¿Ha mostrado algún signo de la sangre? Él, no parece. Al menos, no que yo haya visto. Desaliento cruzó por los ojos de Meiklotov. El viejo sabio soltó un largo suspiro. Es así. Tal vez la segunda venida del Rey León sea solo un sueño. No podía ocultar su decepción. El tutor, incapaz de comprender el proceso de pensamiento del anciano o sus deseos, solo podía permanecer en silencio. El sabio deseaba la segunda venida de un gobernante sabio que tuviera influencia como en los días de los Reyes León. Pero el tutor se preguntó qué significado podría tener eso. El reino estaba seguro bajo su pacto con el dragón y las bendiciones que éste proporcionaba. La familia real solo necesitaba continuar con la línea de sangre, no se le pedía más. Por lo tanto, el instructor no informó a Meiklotov de los aspectos más peculiares de la naturaleza de Fourier. A veces, el niño era atrapado por una intuición inexplicable. Pero el tutor había descartado sus destellos de perspicacia en los juegos de mesa y los ejercicios aritméticos como meras casualidades. Era demasiado realista para considerar estos eventos como señales de que Fourier estaba calificado para ser el rey sabio. Y si no comprendía el razonamiento de Meiklotov, tampoco podía entender la ingeniosidad de Fourier. Este tutor era un maestro dotado, pero no más que un ciudadano ordinario del reino. Había alcanzado estas alturas en gran medida, porque no había habido suficientes funcionarios para cubrir todos los puestos vacantes. En ese caso, espero que Su Alteza pase sus días con buena salud. Ejercitaré estos viejos huesos un poco más para asegurarme de que así sea. Aunque era sabio, Meiklotov no leía la mente. No podía saber que, en su corazón, el tutor poseía el informe que Meiklotov deseaba escuchar. Y Fourier vivía en la ignorancia de lo que otros esperaban de él. Era una especie de tragedia, pero también una de las grandes ironías del destino. Pero pasaría mucho tiempo en el futuro antes de que el verdadero significado de esto saliera a la luz. Después de eso, Fourier Lugúnica encontró sus días cada vez más satisfactorios, sin darse cuenta de que aquellos que lo miraban expectantes vieron cómo su esperanza daba paso lentamente a la desesperación. Varios días después de que él había hecho su promesa a Crush, ellos vieron el capullo florecer en una gran flor. La sonrisa de ella en el momento en que puso los ojos en la flor se grabó claramente en la mente de Fourier. Es precioso, ¿verdad, Su Alteza? Claro que lo es. Creo que nunca olvidaré esto. Fourier decidió guardarse para sí mismo lo que exactamente guardaría para siempre en su memoria. Sus encuentros en el jardín continuaron con frecuencia después de ese día. Crush visitaba el jardín cada vez que llegaba al castillo, y Fourier siempre estaba allí. Pero Crush era diferente de alguna manera, desde que vieron esa flor florecer juntos. A medida que se veían más y más, algo en ella comenzó a cambiar. Ya no te atas el pelo hacia atrás, comentó un día. Cuando se conocieron por primera vez, su cabello había estado atado, y ella había usado un vestido que era la imagen misma de feminidad. Pero últimamente, cada vez que la veía, soltaba su pelo largo, y los diseños de sus vestidos se volvían más refinados. Se lo debo a lo que dijo Su Alteza, contestó Crush con una ligera sonrisa.
pero Fourier no podía imaginar lo que quería decir. ¿Qué le había dicho para inspirar tal cambio? No necesita entender, mi señor. Pero se lo agradezco de todos modos. ¿Pero cómo voy a estar en paz sin saberlo? Me pesa tanto. Crush no dijo nada en respuesta al arrebato de Fourier, sino que solo bajó su mano hasta su cadera. La daga colgaba allí, y Fourier se dio cuenta de que ella había desarrollado el hábito de tocar el escudo del león. De repente sintió como si el rey león se la hubiese arrebatado, aunque ella estaba allí. Estás muy enamorada del rey león, ¿no? No lo entiende, Su Alteza. Estoy simplemente orgullosa de mi antepasado, quien diligentemente apoyó a su país y fue reconocido como el más grande sirviente del rey, aunque entiendo que hago esto muy a menudo. Sus mejillas sonrojadas traicionaron su intento de excusarse después de notar el comportamiento hosco del príncipe. Cada vez menos contento con la situación, Fourier miró la daga con pesar. Pero el rey león ya no existe. Piensa en él tanto como quieras, nadie más lo hará. No. Quiero decir. Estaba hablando en sentido figurado. Sus descuidadas palabras debieron haber golpeado a Crush en el corazón, pues ella retrocedió en un silencio opresivo y lúgubre, mientras Fourier desesperadamente intentaba retractarse de lo que él había dicho. Finalmente, aplaudió y dijo: Muy bien. Si eso es lo que deseas, entonces me convertiré en la persona que buscas. Mi señor. Veamos si tu amor por este reino se acerca a lo que el Rey León vio en tu honorable antepasado. ¿Por qué no? La sangre de león corre por mis venas, ¿verdad? Tengo todo el derecho a ser el juez de esto. El shock de Crush en esta gimnasia mental dio paso a una sonrisa. ¿Te ríes de mí? Me atrevo a decir que me he impresionado a mí mismo con mi impecable lógica. No, yo me disculpo. Es solo que, Su Alteza es una persona asombrosa. ¿No te preguntas si soy tan digno de un voto de lealtad como el Rey León? Muy bien. Obsérvame de cerca. Yo juzgaré tu lealtad como tú juzgarás mi honor. Entonces, resucitaremos una vez más el vínculo entre el Rey León y su más devoto sirviente. Ja, ja, ja. No te rías. Pero su regocijo era como una flor floreciendo, y pronto Fourier se le unió. Nadie sabe si el voto que intercambiaron fue hecho con seriedad. Pero los dos permanecieron unidos el uno al otro mucho tiempo después, y con el tiempo otro joven fue añadido a su grupo. Cuando eso sucedía, Fourier tenía un sueño, inspirado por el vínculo que este voto había comenzado. Así que esto fue solo el comienzo de un sueño, el sueño de Fourier Lugúnica. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.